Lo más fuerte no es que alguien haya hablado de ti por detrás, lo más fuerte es que ya estás viendo cómo esa mala intención empieza a romperse sola, justo cuando pensabas que todo seguía igual. Llevabas un tiempo notando miradas raras, respuestas secas, favores que llegaban tarde, y esa sensación incómoda de estar explicándote demasiado, como cuando sientes que hagas lo que hagas siempre parece molestar a alguien. Veo que no estabas imaginando nada, porque aquí aparece una verdad muy concreta. Hubo comparación, hubo celo, y también hubo personas esperando que te cansaras, antes de conseguir lo que te pertenece. Lo delicado es que no te atacaron de frente, eligieron los silencios tensos, los comentarios disfrazados de consejo, las caras amables delante de otros, y ese juego desgasta más de lo que parece cuando se repite durante semanas. Pero ahora cambia la corriente, porque lo que quisieron frenar empieza a moverse con más fuerza, y cuanto más intenten taparlo, más evidente se vuelve quién estaba incómodo con tu brillo. No has llegado hasta aquí por casualidad, has aguantado días de darle vueltas a una conversación, de releer mensajes en la cabeza mientras haces cualquier tarea, y de notar que algo se había torcido sin una razón clara. Veo una rabia contenida muy humana, de esa que no sale en un grito sino en el cansancio de volver a casa, con la sensación de haber tragado demasiado, y aún así seguir siendo correcto. Si quieres que toda esa mala leche ajena se quede sin fuerza, escribe abajo, se les cae la careta, regala tu like y sigue conmigo, porque esto empieza a encajar de una forma que impresiona. Lo que parecía simple envidia no era tan simple, porque detrás hay una persona que sonreía cuando convenía, pero medía tus avances como si fueran una amenaza, y eso ha dejado señales muy claras. Puede ser alguien del trabajo, alguien del entorno cercano, incluso una amistad que antes celebraba tus pasos, y después empezó a restar importancia a todo, con esa frialdad rara que se nota aunque nadie la nombre. También veo a otra persona más discreta, alguien que no inició el problema, pero sí lo alimentó con silencios, con gestos pequeños, con esa costumbre de escuchar versiones torcidas y no frenarlas. Lo importante aquí es que llevas tiempo sintiendo que había algo sucio alrededor de un logro, de una decisión o de un cambio tuyo, y ahora se confirma que esa incomodidad venía de fuera. Y lo más interesante es que la caída no empieza por castigo milagroso, empieza porque ya no pueden sostener tantas contradicciones, y cuando alguien vive pendiente de compararse, termina enseñando solo su propia herida. Has intentado mantener la calma, hacer como si nada, incluso justificar lo injustificable para no montar un conflicto, porque a veces una parte de ti prefiere proteger la paz, antes que señalar algo evidente. Pero esa estrategia, que te ayudó a sobrevivir durante un tiempo, ya no sirve igual, porque mientras tratabas de mantener el equilibrio, otros interpretaban tu educación como debilidad y tu silencio como permiso. Si sientes que alguna vez has sonreído por no discutir, cuando por dentro sabías perfectamente lo que pasaba, quiero leerte abajo, porque esa sensación deja una marca muy real y no todo el mundo la entiende. Aquí aparece un detalle que cambia bastante la lectura, y es que la envidia no nació cuando te vieron caer, nació cuando te vieron resistir, porque eso descoloca muchísimo a quien esperaba verte perder el rumbo. Hay personas que soportan mejor tu tristeza que tu recuperación, soportan mejor tus dudas que tu seguridad, y eso se nota en el instante exacto en que empiezas a levantar cabeza, y de repente el ambiente se vuelve extraño. Veo un momento muy concreto, una noticia tuya, un cambio de actitud, una decisión firme, algo que pudo parecer pequeño, pero encendió comparaciones en alguien que llevaba tiempo observando, más de la cuenta. Desde ahí empezó una cadena de comentarios, omisiones y gestos tensos, no siempre evidentes pero sí constantes, como esa sensación de que de pronto ya no había la misma alegría cuando te iba bien. Y aquí viene lo que pone la piel alerta, porque esa persona creyó que podía controlar el relato sobre ti, sin darse cuenta de que hay otra gente mirando, y no todos se han tragado esa versión. Tú no necesitas hacer un espectáculo, ni entrar en una guerra absurda, porque la lectura marca otra cosa, marca que la verdad empieza a filtrarse por los huecos más cotidianos, en conversaciones normales, en detalles tontos, en contradicciones imposibles de esconder. A veces una mentira no se rompe por una gran escena, se rompe porque alguien recuerda algo, porque una respuesta no encaja, porque una excusa cambia según quien la escuche, y ahí es donde empieza el derrumbe. Si quieres que también se abran tus caminos en medio de este enredo, escribe abajo, lo mío no se toca, suscríbete y quédate muy cerca,
porque lo que se está moviendo ahora te devuelve terreno de una manera preciosa. No veo derrota para ti, veo cansancio acumulado, pero también una especie de despertar, como cuando por fin te permites admitir que no estabas siendo exagerado, y que la incomodidad tenía nombre. Esa confirmación da mucha paz, aunque al principio también remueva, porque obliga a revisar personas, a recordar escenas que antes parecían pequeñas, y a reconocer que hubo gestos que no merecías recibir. Sin embargo, lo que más me importa decirte es esto: no todo el mundo alrededor ha estado contra ti. Hay alguien que ha visto más de lo que imaginas, alguien que lleva tiempo atando cabos en silencio. Y cuando esa persona hable, o cuando simplemente deje de cubrir a quien no debía, varias piezas van a moverse de golpe, y ahí entenderás por qué últimamente ciertas actitudes parecían tan forzadas. Aún así, todavía falta un matiz clave, porque no todos los que se apartan lo hacen por maldad. Algunos empiezan a alejarse porque intuyen que estar al lado de esa vibra ya les trae problemas. Lo que se está hundiendo no es solo una persona, es una manera de operar, una dinámica donde unos hablaban y otros callaban, esperando que siguieras cargando con la duda y la culpa. Veo una escena muy reconocible, de esas en las que sales de un lugar repasando mentalmente todo, preguntándote si una frase llevaba veneno o si estabas interpretando demasiado, y ese desgaste se acaba notando hasta en el cuerpo. Y si últimamente has tenido esa sensación de salir de un sitio, con el ánimo raro, sin una razón clara, dime abajo si te pasa, porque cuando una intuición insiste tanto, casi nunca se equivoca. Libra, ahora mismo estás en un punto extraño, porque una parte de ti quiere seguir adelante sin mirar atrás, pero otra ya ha notado que algo se está recolocando a tu favor, y eso merece ser entendido. Veo cansancio de fondo, de ese que aparece después de sostener demasiadas cosas al mismo tiempo: el trabajo, la casa, las obligaciones, las respuestas correctas, y además el peso de sentirte observado sin saber por qué. También veo una lucidez nueva, pequeña todavía, pero firme, como cuando por fin dejas de buscar tu error en cada escena, y empiezas a mirar de frente la actitud ajena. Ahí empieza a cambiar todo, porque dejas de cargar culpas que no te corresponden, y en ese instante la persona envidiosa pierde una parte importante del control que creía tener sobre la situación. Lo curioso es que esto no solo toca tu estado emocional, también mueve asuntos prácticos, decisiones, oportunidades, dinero o reconocimiento, y por eso, el desorden que otros querían para ti se vuelve un boomerang clarísimo. Hay alguien muy concreto que no soportó verte mantener la compostura, alguien que esperaba una reacción más torpe, una discusión, un mensaje impulsivo, un error fácil de señalar, pero no se lo diste. Esa ausencia de drama dejó a esa persona sin guión, y cuando alguien vive de empujar a otros para después parecer inocente, quedarse sin respuesta le desarma más de lo que imaginas. Quiero saber si también te pasa que notas cuando alguien te provoca, a base de detalles pequeños, no con gritos, sino con esa forma de tensar el ambiente, porque ese tipo de juego lo has captado muy bien. Aparece además un entorno donde las apariencias pesan mucho, un grupo de compañeros, una familia que evita conflictos, o una amistad compartida donde nadie quiere quedar mal, y por eso se han permitido demasiadas medias verdades. En esos sitios suele ocurrir algo muy humano: todos ven que una persona pincha, recorta, ensucia, pero prefieren no decir nada hasta que el asunto les toca directamente. Pues bien, aquí empieza a tocarles, porque quien intentó ponerte en mal lugar, ha empezado a repetir el patrón con más gente, y cuando alguien hace siempre lo mismo, tarde o temprano deja de parecer casualidad. Esto cambia por completo lo anterior, porque tal vez pensabas que eras el objetivo principal, y en realidad fuiste la primera persona que lo detectó con claridad. Ese matiz es enorme, porque pasa de ser una sensación íntima tuya, a convertirse en algo que otros ya empiezan a reconocer por su cuenta. Veo una conversación pendiente, quizá no contigo de forma directa, quizá entre terceras personas, donde sale tu nombre y alguien por fin dice algo parecido a esto: pues a mí no me encaja esa versión. Esa frase, que parece mínima, abre una grieta muy seria, porque cuando la duda se instala en quienes antes asentían sin pensar, la estructura entera empieza a crujir. Hay algo de tu rutina que me da mucha curiosidad: cuando notas mal ambiente prefieres callarte y observar, o te sale decir algo en el momento, porque esa forma de reaccionar cuenta mucho en lo que está pasando. Lo más fuerte es que la persona envidiosa no está bien por dentro, no porque merezca pena,
sino porque vive comparando ritmos, cuerpos, logros, relaciones o dinero, y esa mirada torcida le acaba dejando sin paz. Puede haber incluso un tema de reconocimiento laboral, una mejora para ti, un acercamiento bonito en lo sentimental, o una etapa donde simplemente estabas más luminoso, y eso removió inseguridades viejas en alguien cercano. Cuando uno arrastra esa herida, empieza a competir hasta en tonterías, en quién recibe un mensaje, en quién cae mejor, en quién tiene la razón, y así se fabrica solo su propio pozo. Por eso te digo que lo que ves ahora no es un castigo caído del cielo, es la consecuencia de haber sostenido demasiado tiempo una actitud mezquina, que ya no puede camuflarse con facilidad. Y todavía hay otra capa, porque alguien que participó por miedo a quedarse fuera, está empezando a sentirse culpable, y esa culpa puede hacer más ruido que cualquier acusación. Tú has pasado por un aprendizaje incómodo, pero valioso, has entendido que no siempre hace daño el enemigo claro, a veces desgasta más la persona que te trata bien unos días, y al siguiente te deja con una punzada rara. Eso cansa mucho, porque no puedes señalar una escena concreta y decir aquí estuvo todo, es más difuso, más cotidiano, más parecido a esas semanas en las que te preguntas por qué estás tan tenso, si no ha ocurrido nada enorme. Veo además que esta experiencia te está afinando el instinto, y esa es una ganancia importante, porque la próxima vez no vas a tardar tanto en reconocer el gesto, el tono, la falsa preocupación o la ayuda interesada. Y si te nace contarlo, dime abajo si eres de notar enseguida cuando una sonrisa viene torcida, o si antes te costaba más verlo, porque eso también está cambiando en ti. Hay una persona protectora cerca, alguien práctico, poco dado al drama, que no siempre habla mucho de emociones, pero observa mejor de lo que parece, y ya ha empezado a sacar conclusiones. Puede ser una hermana, un amigo sereno, una compañera de trabajo sensata, o alguien de la familia que al principio no entendía tu incomodidad, pero ahora sí ve el patrón. Esa presencia es importante porque no entra al juego, no necesita caer bien a todo el mundo, y cuando diga una verdad simple, sin adornos, va a poner nervioso a quien sostenía la fachada. Además, esta persona trae un efecto secundario precioso, te devuelve cordura, te hace sentir que no estabas volviéndote desconfiado sin motivo, y esa validación te limpia muchísimo por dentro. A veces basta una sola mirada honesta para recuperar el suelo, y eso está más cerca de lo que parece. La lectura marca también un pequeño giro material, porque mientras otros pierden tiempo midiéndote, tú estás a punto de ordenar algo que te dará más estabilidad, aunque ahora aún no veas del todo el alcance. Puede ser una propuesta, un cambio de funciones, una colaboración, un ingreso que se recompone, o simplemente un periodo en el que dejas de desperdiciar energía, en quien no lo merece y eso ya mejora todo. Si en este momento estás peleando por levantar algo importante en tu vida, quiero saberlo abajo, porque hay una fuerza muy concreta empujando, para que ese esfuerzo tenga una respuesta visible. Libra, aquí se abre la parte más intensa, porque ya no estamos hablando solo de envidia, estamos hablando de una cadena de decisiones pequeñas, que quisieron ponerte incómodo, y ahora regresan a su origen con bastante fuerza. Veo una verdad importante, alguien no solo habló de ti, también intentó influir en cómo otros te veían, seleccionando lo que contaba, exagerando fallos, callando lo bueno, y presentándose como quien solo opinaba por preocupación. Eso cambia mucho la lectura, porque confirma que el daño no fue torpe ni accidental, hubo intención de empujarte fuera de un sitio emocional, laboral o incluso social donde tú encajabas perfectamente. Pero hay un límite que esa persona ya ha cruzado, y cuando alguien manipula demasiadas versiones, termina dejando rastros en todas, como quien miente tanto que ya no recuerda cuál contó a cada uno. Lo que parecía un problema invisible empieza a tener forma, nombres, contextos, y eso te da una ventaja enorme, aunque todavía no se haya destapado delante de todos. Aquí aparece el giro inesperado, alguien a quien dabas por neutral lleva tiempo guardando pruebas emocionales, no papeles necesariamente, sino recuerdos concretos, frases mal dichas, contradicciones, ausencias raras, y ya no puede fingir que no ve nada. Esa persona no se ha movido antes porque detesta el conflicto, porque tiene su propia vida encima, o porque pensó que se arreglaría solo, pero ha llegado un punto en que callar le pesa más que hablar. Quiero que me cuentes si alguna vez has sentido que la persona más callada del grupo es la que más se entera de todo, porque esa clase de silencio atento cambia partidos enteros sin montar ruido.
Lo interesante es que la envidia no iba solo contra ti, iba contra lo que representas para otros. Calma, criterio, una forma de hacer las cosas sin necesidad de pisar a nadie, y eso deja muy mal a quien vive buscando competir. Veo un entorno donde se valoran las apariencias, y por eso esa persona creyó que bastaba con sembrar dudas para desgastarte, pero no contó con algo básico: tu coherencia se mantiene incluso cuando estás cansado. Quien te observa de verdad ha visto que no cambias de versión cada semana, que no necesitas exagerar para caer bien, que no juegas a dividir para sentirte seguro, y ese contraste empieza a ser imposible de ignorar. A veces la verdad no gana por hacer más ruido, gana porque resiste más tiempo sin romperse, y eso es justo lo que te está favoreciendo ahora. Aún así, hay un detalle más fuerte, porque la persona envidiosa está entrando en una etapa de precipitación, y cuando alguien se acelera por miedo, comete errores muy visibles. Veo un gesto cercano, casi cotidiano, que puede ser una llamada fuera de horario, una conversación a media tarde, un comentario que te llega por otra boca, o una reacción desproporcionada que de pronto deja a todos en silencio. Ese momento no parecerá enorme desde fuera, pero para ti será clarísimo, porque te confirmará que el problema jamás fuiste tú, sino la necesidad ajena de rebajarte para sentirse por encima. Y si últimamente has sentido que una sola frase puede delatar a alguien, más que 1000 discursos, dime abajo si también lo notas, porque esa intuición fina te está enseñando justo dónde mirar. Hay además motivaciones ocultas que no habías visto del todo, y aquí es donde cambia tu manera de entender el pasado, porque parte de esa hostilidad no nació por un hecho reciente, venía acumulándose desde antes. Quizá hubo un momento en que recibiste atención, apoyo, una oportunidad o una cercanía que esa persona deseaba para sí, y desde entonces empezó una comparación silenciosa. Lo que parecía un enfado puntual era en realidad un resentimiento viejo, disfrazado con educación, y por eso ciertos comportamientos te parecían excesivos para cosas tan pequeñas. Cuando esa verdad se entiende, muchas escenas antiguas se recolocan de golpe, ese cumplido raro, esa broma con filo, esa ausencia justo cuando más necesitabas apoyo, y todo adquiere otro significado. No para que te obsesiones, sino para que dejes de buscar explicaciones nobles, donde solo había inseguridad mal gestionada. También veo algo que puede sorprenderte: una persona que se dejó influir por esa versión torcida, empieza a cambiar de postura, no porque se haya vuelto santa de repente, sino porque ya no le cuadran los hechos con el relato. Esto tiene mucho peso, porque muestra que la manipulación empieza a perder eficacia, y cuando eso ocurre, quien la usaba se pone más nervioso, habla de más, intenta justificarse antes de tiempo, o se victimiza sin que nadie le haya acusado todavía. Ese exceso es casi un sello, delata muchísimo, y puede ser la puerta por la que tú recuperes un espacio, que te hicieron sentir incómodo. Me interesa saber si has vivido eso de notar a alguien justificándose, sin venir a cuento, como si se defendiera de algo que nadie le había echado en cara, porque esa escena dice más de lo que parece. Lo que se calienta aquí no es solo la tensión con esa persona, también tu decisión interna de no volver a empequeñecerte para ser aceptado, y esa decisión va a cambiar varias dinámicas a la vez. Veo un antes y un después en la manera de contestar, de poner límites, de elegir con quién compartes cosas importantes, e incluso de callarte a tiempo cuando detectas mala intención. Esta madurez no tiene nada de fría, al contrario, te devuelve alegría, porque dejas de gastar energía intentando caer bien a quien ya había decidido competir contigo por dentro. Y cuando recuperas esa energía, se mueve el trabajo, se mueve el dinero, se mueve la autoestima, se mueve también la forma en que te mira alguien que sí te respeta. Lo que otros quisieron congelar en ti empieza a correr de nuevo, y eso da bastante vértigo a quien apostó por tu desgaste. No descartes que en muy poco tiempo veas a esa persona sola, en una escena donde antes tenía apoyo fácil, porque la gente empieza a cansarse de quienes siempre traen tensión, disfrazada de sinceridad. Incluso puede ocurrir algo muy concreto, una propuesta que no le sale, una confianza que pierde, una invitación que no llega, o una conversación donde por primera vez no le dan la razón automáticamente. Si has notado ya ese pequeño cambio de clima, esa sensación de que algo se le está girando a quien te incomodó, quiero saberlo, porque cuando la rueda empieza a moverse así ya no suele parar de golpe. Libra, lo mejor de todo es que el desenlace no te deja amargado, te deja despierto, más fuerte y bastante mejor colocado que antes,
porque lo que parecía una amenaza se convierte en una limpieza necesaria. Veo cómo se afloja esa tensión de ir por la vida con el radar encendido, y poco a poco vuelves a disfrutar de cosas simples, una conversación tranquila, una comida sin nudo en el estómago, una noche en paz. La caída ajena ya no te interesa por morbo, te interesa porque confirma que nunca necesitabas encogerte, y esa certeza tiene un efecto casi inmediato en tu manera de caminar, de decidir y de elegir compañía. Se abre además una oportunidad concreta, ligada a orden, estabilidad o reconocimiento, algo que llega mejor cuando dejas de perder fuerza intentando agradar a quien no sabía alegrarse por ti. Y eso sí se siente como una recompensa merecida, no porque alguien te la regale, sino porque al fin se despeja el camino que otros querían enturbiar. Ahora toca aprovechar el hueco que se libera, porque cuando una dinámica tóxica cae, también queda un silencio raro, y ese espacio conviene llenarlo con decisiones tuyas, no con miedo ni con vigilancia constante. Te aconsejo algo muy claro: cuida lo que cuentas, pero no te escondas, selecciona mejor, observa mejor, y aún así sigue avanzando sin pedir perdón por crecer, por gustarte más, o por aspirar a algo serio. Y si notas que últimamente estás aprendiendo a escoger mejor, a quién abres la puerta de tu vida, me encantará leerte abajo, porque ese cambio vale oro y nace después de mucho vivido. Veo una etapa en la que vuelves a centrarte en lo tuyo con una serenidad nueva, como quien ordena un cajón, y al hacerlo descubre espacio para cosas mejores, para rutinas más limpias, para personas más claras, para planes más propios. Puede haber una mejora en trabajo o economía, no necesariamente enorme de golpe, pero sí suficiente para darte aire, confianza y la sensación de que por fin el esfuerzo empieza a rendir, sin tanto drenaje alrededor. También se marca un renacer en tu imagen personal, en cómo te percibes, en cómo vuelves a cuidar detalles que habías dejado apartados por cansancio, y eso tiene más importancia de la que parece. Cuando uno deja de pelearse con entornos enrarecidos, vuelve a tener ganas de arreglarse, de crear, de salir, de disfrutar, y esa recuperación es preciosa. Además, alguien que observaba desde la distancia empieza a verte con otros ojos, con respeto auténtico, y esa mirada limpia puede traerte una alianza muy buena. Quiero decirte algo que quizá necesitabas escuchar hace tiempo: no eras difícil, no eras exagerado, no estabas viendo fantasmas, simplemente estabas sintiendo antes que otros una tensión que ya existía. Esa validación vale mucho, porque te permite soltar vergüenzas viejas, esas veces en que dudaste de tu criterio por no parecer conflictivo, o por miedo a que pensaran que te estabas montando una película. Si te apetece compartirlo, dime si alguna vez has pedido perdón por señalar algo que al final era verdad, porque esa costumbre de callarte para no incomodar se está rompiendo por fin. También veo movimiento en los vínculos, no necesariamente un romance inmediato para todo el mundo, pero sí una depuración muy favorable, gente que se cae sola, gente que se recoloca, gente que demuestra de qué lado está sin grandes discursos. Esa claridad te va a ahorrar mucho tiempo, y el tiempo cuando se recupera trae cosas muy valiosas: descanso, foco, dinero mejor gestionado, y momentos buenos con quien sí suma. En algunos casos, aparece incluso una reconciliación con alguien que se dejó influir, y ahora vuelve desde un lugar más honesto, no para exigirte nada, sino para acercarse con más respeto. Si eso sucede, sabrás distinguirlo, porque ya no te va a convencer una disculpa bonita sin hechos detrás. Ahora miras conducta, continuidad y verdad, y esa manera de mirar te protege muchísimo, sin convertirte en alguien duro ni cerrado. Hay un consejo práctico que la lectura subraya con fuerza: organiza papeles, horarios, cuentas, mensajes pendientes y decisiones que has ido posponiendo por agotamiento, porque en cuanto ordenes lo simple, notarás un avance muy rápido en lo importante. A veces el alma pide descanso, pero la vida también pide estructura, y ahora ambas cosas pueden ir de la mano: descanso y firmeza, sensibilidad y límites, intuición y hechos claros. Quiero saber desde qué momento del día me escuchas, si es de madrugada cuando todo está en silencio, o entre tareas, porque siento que esta lectura cae justo cuando más falta hacía, un poco de verdad sin adornos. No descartes una buena noticia que llegue, cuando menos estés pendiente del conflicto, precisamente porque al soltarte de esa tensión, vuelves a estar disponible para recibir, y eso cambia el tono entero de los próximos días. Puede venir a través de una llamada amable, una propuesta sencilla, un gesto de apoyo,
un ingreso que ayuda, o una conversación que te devuelve ilusión por algo que dabas casi por perdido. Lo importante es que ya no lo recibes desde la necesidad desesperada, sino desde una posición más centrada, y eso hace que el resultado sea más limpio y más estable. Incluso el descanso mejora, las ganas de salir mejoran, la creatividad mejora, y de pronto te sorprendes riéndote, sin esa carga de fondo que llevabas arrastrando, y ese cambio cotidiano, tan humano y tan concreto, es una de las señales más bonitas de que el ciclo pesado se está cerrando bien. A partir de ahora, cuando notes una actitud rara, no vas a entrar tan fácil en la trampa de justificarlo todo, porque ya has aprendido que la bondad no consiste en tolerar cualquier cosa. Vas a elegir mejor, a hablar más claro, a proteger tus planes antes de compartirlos, y también a celebrar sin culpa lo que logres, aunque a alguien le incomode. Y si sientes que esta etapa te está enseñando a confiar más en tu instinto, que en las apariencias, escríbeme abajo, porque esa confianza te va a ahorrar dolores de cabeza y te va a abrir puertas mejores. La imagen final que me queda es muy bonita, porque mientras otros se enredan en sus propias sombras, tú vuelves a tu centro, recuperas sitio, ganas aire y te das cuenta de que no estabas perdiendo, te estaban retrasando. Ahora ese freno se rompe, y lo que entra en tu vida trae alivio, claridad y una alegría tranquila, de la buena, de la que no necesita demostrar nada a nadie. Quédate con esto: lo que era tuyo encuentra la forma de volver, lo que no era para ti se cae sin que tengas que perseguirlo, y quien quiso verte pequeño termina aprendiendo la fuerza, lo caro que sale vivir desde la envidia. Te mando un abrazo enorme, y aquí te espero en la próxima lectura.